Dios les bendiga, hermanos. En esta ocasión quiero agradecerle primeramente al hermano por el trabajo que él está realizando. De una o de otra manera el Padre nos utiliza a sus siervos para darnos distintos trabajos. Y gracias le doy al Señor por haberme hecho dirigir hacia este hermano a quien no conozco, y algún rato nos conoceremos muy pronto, lo sé, en el reino de los cielos. Allí tendré la oportunidad de conocerlo. Les voy a relatar una experiencia espiritual que el Padre me ha permitido en su misericordia vivirlo para mostrarnos un tiempo. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo voy a relatar. En el terremoto del año 2016, que sucedió en Ecuador en el mes de abril, tuve una experiencia extraña. Después de unos minutos de haber terminado el terremoto, empecé a tener unos dolores muy fuertes en mi vientre, que nunca yo había tenido esos dolores, nunca. Pero no sé por qué yo sentía que era como dolores para dar a luz, yo no sé por qué tenía esa sensación de ese dolor. Si yo nunca he dado a luz natural, tengo 3 hijos, pero los 3 son por cesárea, y es por eso que yo me sorprendía, que lo comparaba con esto, y como no había dado a luz natural, yo decía, ¿qué es esto? No entendía, pero eran unos dolores muy fuertes. Me puse a orar con mis niños, orábamos, pero no me pasaba nada. Yo le decía, Señor, ¿qué es esto que me está sucediendo? Yo estoy bien de salud. Si minutos antes nos habíamos estado riendo, hablando, justamente estábamos hablando de Jesús en la mesa con mis hijos. Y nos estábamos riendo de cosas hermosas que podíamos vivir en el reino de los cielos, riéndonos, hablando locuras, ya como que estuviésemos viviendo en el reino de los cielos. Tertulias que uno se tiene en el hogar. Y de pronto sucede todo esto. Yo le decía, Padre, ¿qué es esto, Señor? Si yo estoy bien de salud, hace poco estábamos riéndonos, Señor. Le decía, cúrame, Padre, yo no aguanto este dolor. Sáname, Señor. No puedo acudir al médico, era ya como las 9 de la noche. Y bueno, yo pedí a mis niños que se fueran a orar a cada uno a su habitación para ya poder descansar. Y yo seguía orando, le decía, Padre, sáname, Señor, yo no entiendo qué es esto, por qué me duele, Padre, qué es esto, Señor. Lo único que sabía que no era un dolor de barriga como cuando a uno comido algo le ha hecho mal, no, era un dolor como muscular, como cuando... Yo en mis embarazos sí tenía contracciones, pero dolores de parto no. Entonces me daban contracciones, sentía me daban contracciones, sentía eso. Y no sé en qué tiempo de lo que yo estaba orando, me quedé profundamente dormida. Yo me había acostado con la vejiga llena, porque era tan fuerte el dolor que ni al baño pude irme. Me acosté con la vejiga llena. No podía levantarme. En eso yo me levanté a las 3 de la mañana, abruptamente, volando al baño, a hacer mi necesidad que necesitaba. Y de pronto regreso a mi cuarto como nueva, sin dolor. Me levanté así, normal, y empecé yo a preguntarle al Señor, ¿qué es esto? Le dije, Señor, empecé a orar al Padre y le dije, Señor, con una sonrisa, le decía, ay, ¿qué es esto? Una locura, Padre. Le decía, Señor, ¿qué es esto, Señor? Ya estoy bien. Le digo, Padre, gracias por sanarme. Yo no entiendo ni sé ni lo que pasó anoche, pero mi vida está en tus manos y te doy gracias por sanarme. No sé qué pasó, le decía. Y me dice, hija, recuerda el sueño que tuviste el año 2015, el 21 de septiembre. Y empiezo yo a regresar y empezaba a recordar, porque como me había estado mostrando el Padre, muchos sueños, en realidad, muchos sueños. Y yo decía, ¿cuál? Y me lleva a hacer recordar que les voy a relatar en este momento. Me lleva a recordar este sueño. Era que yo iba al ginecólogo y el ginecólogo afirmaba que yo tenía un embarazo, que empezaba un embarazo ya con pruebas de sangre y todo. Y cuando el doctor me dice esto, yo me asusto y le quedo viendo, pero no le dije nada. En mi mente decía, no, él no me va a creer, yo tengo que salir de aquí. Solo el Padre es con quien yo puedo hablar. Salí de la consulta, me iba por el camino. Mientras yo me dirigía a mi casa, yo iba hablando con el Señor y le decía, Señor, ¿qué es esto? Señor, yo no puedo estar embarazada. Tú sabes que no tengo útero, a mí me han sacado el útero.
¿Cómo es que puedo estar embarazada? ¿Cómo le explico al mundo que yo estoy embarazada? No me van a creer, le decía. Yo preocupada porque el mundo no me va a creer. Ya me iba a ir creciendo la barriga. Yo decía, Señor, me va a crecer la barriga y nadie me va a creer que estoy embarazada. Se van a burlar, me van a decir que es un quiste o una bola. Yo hablaba así con el Padre. Y muy preocupada. En eso, alzo a ver al cielo y escucho una voz. Y era mi Jesús. Y me dice, hija, con una ternura. Me dice, hija, no importa que nadie te crea. Yo estoy contigo. Solo bastó esas palabras y me sentí tan contenta. Y le dije, gracias, Jesús. Se me fueron todas las preocupaciones y llegué a mi casa. Ahí yo desperté. Cuando desperté, me desperté con esa felicidad de que Jesús me creía mi embarazo. Era tan contenta. Pero después regresé en sí. Dije, uy. Como que regresé, dije, no, me empecé a reír, dije, ay, este embarazo, este sueño no tiene ni patas ni cabeza, porque yo no puedo estar embarazada. En la vida real no tengo útero, hermanos. Entonces yo me reía. Ay, le digo, Padre, este sueño no tiene ni patas ni cabeza. Bueno, ahí quedó todo. Ese es el sueño que el Padre me llevó a recordar, el Espíritu Santo me llevó a recordar esta madrugada, que yo no había entendido qué me estaba pasando, que yo no entendía. Y entonces me dice, hija, tú estás viviendo un embarazo espiritual. Te estoy haciendo vivir un embarazo espiritual. Yo, ¿qué es esto, Señor? ¿Y cómo es esto? ¿Qué es esto, Padre? Me dice, cuenta los meses. Y empiezo. Cuenta los meses del sueño que yo había tenido en el 2015. Y empiezo, pero en una manera rapidita y alterada, porque para mí era una sorpresa, algo loco para mí, para el humano, como es estas cosas que no entendemos. Pero el Padre nos va revelando, como un rompecabezas, fue armando cada pieza hasta en su tiempo, obviamente, porque yo nunca entendía. En su tiempo me reveló qué significó todo esto. Y empiezo a contar rápidamente. 21 de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Abril, que fue el terremoto. Padre, ¿estaría de 7 meses de embarazo espiritual?, le preguntaba yo. Sí, hija, estás de 7 meses de embarazo espiritual. Me dice, cuenta, ¿cuándo vas a dar a luz? Y nuevamente me empiezo a contar. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. El 21 de junio, Señor, yo estaría dando a luz. Sí, hija, me dijo. El 21 de junio, me dijo. Se acaba tu embarazo espiritual. Y empieza una nueva etapa. Eso fue lo que me dijo, me reveló esa noche. Pero aún así, yo no entendía mucho de esto. Yo decía, ¿y ahora qué etapa es? ¿Qué es esto? Pero después de un tiempo yo en oración me entró la inquietud y le empecé a preguntar en oración, Padre, ¿qué etapa empezó? ¿Qué etapa empieza, Señor? Y Él me reveló, me dijo, hija, después de un embarazo de los 9 meses, si el 21 de junio del 2016 se acaba tu embarazo espiritual, ¿qué viene después de los 9 meses de una mujer? Yo le decía, Señor, la labor de parto, los dolores de parto. Wow, le decía yo, Él nos sorprende. Esa es la respuesta que el Señor nos dio y esa es la revelación. Que desde el 21 de junio del 2016 empezaron los dolores de parto. Hermanos, yo no sé si ustedes me crean, para mí también esto es una locura. Pero el Señor me ha hecho vivir en diferentes etapas una experiencia natural, sobrenatural, espiritual, poderosa. Y yo solo estoy aquí para hacerles saber, porque el Padre me lo ha mostrado para que hable, no para que me calle. Y para los que crean, y para los que no crean, como dice en su palabra, Él es el mismo Dios. El sol sale para buenos y para malos, la lluvia igual cae para buenos y para malos. El que quiera receptarlo, que lo recepte, el que lo quiera desechar, que lo deseche. Yo solo cumplo con nuestro Padre Celestial, todo honor y toda honra sean para Él. Porque ni yo entiendo cómo es que ha escogido a esta sierva que no tiene ni conocimiento. Yo no conozco de escatología, de estos tiempos en los que estamos viviendo, ni me meto allí porque hay cosas que nosotros los siervos comunes no entendemos. Muchas cosas que se hablan en el Apocalipsis, al menos yo no entiendo. Es un libro en el que mejor no me meto. Trato de cumplir con lo poco que conozco, que le agrade al Señor, trato de cumplir con eso para estar bien ante Él. Eso es lo que he hecho. Y esto me ha revelado en su misericordia para que lo dé a conocer. Y ya sé que muchos no van a creer,
que el Señor no da fechas o no sé, yo no sé qué van a decir, pero bueno, el Señor me mostró ya en el sueño que no van a creer, muchos no van a creer, ya el Señor me mostró porque yo me preocupaba de que nadie me va a creer. Y eso va a suceder, no van a creer. Van a haber personas que van a creer, tal vez sí, pero aquí estoy para yo solo darlo a conocer, cumpliendo en obediencia a nuestro Padre. Nada más que eso. Y vuelvo a repetir, yo no aumento ni quito y digo tal como son las cosas que el Señor me ha mostrado. Porque temor tengo de no mentir, porque sé que ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. Y eso siempre lo tengo claro y lo repetiré siempre. Eso nada más, hermanos, les hago llegar esta revelación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor los guarde, los bendiga, los proteja y se sigan guardando en santidad, en obediencia, en ayuno, en oración. Giman, pídale al Padre que les revele, Señor. Es su palabra a veces que no entendemos, como les digo, yo a veces yo no entiendo y el Señor me revela. A veces yo cuento mis experiencias a personas que sí saben de su bendita palabra y ellos me dicen, mire hermana, aquí en este versículo está lo que Dios le ha mostrado a usted. Y ahí yo conozco recién que ha estado en la Biblia. Qué poderoso es nuestro Dios. Él no miente, Él no falla. Es poderoso, incomparable, inconfundible. Y más bien yo me sorprendo con esas personas de ver que algo que el Señor me ha revelado que yo no conocía y que ha estado en su santa palabra. Eso, que tengamos en claro que estamos viviendo los dolores de parto que dice su santa palabra. Estamos viviendo, hermanos, dolores de parto de la mujer embarazada, de la mujer cuando va a dar a luz, cuando va a tener su parto. Ese es el tiempo que estamos viviendo y empezó, les digo claramente, los principios de dolores empezó el 21 de junio del 2016, empezó, porque el Padre me lo hizo vivir en 2 años distintos, experiencias diferentes, y Él me reveló lo que significa en su tiempo. Como les digo, para mí no tenía ni patas ni cabeza. Y estoy aquí solo para hacerles llegar. Que el Señor les bendiga, hermanos. El Señor les bendiga, hermanos, todos aquellos que escuchen este audio. En obediencia al Padre, a mi Jesús de Nazaret, a su Espíritu Santo, he decidido subir la información sobre los sueños que el Señor en su misericordia me ha mostrado. Subir por este medio para que la iglesia conozca y se aperciban, se preparen. Porque en su misericordia el Señor está mostrando a muchos siervos atalayas en el mundo entero a quien a Él le ha placido. Para que la iglesia despierte y ya no esté dormida, ni fría, ni tibia, ni como las vírgenes insensatas, como dice en su santa y poderosa palabra, sino que nos preparemos. Estos sueños he venido teniendo hace ya 3 años atrás. Yo no he pedido tener esto. Ha sido el Señor que en su misericordia ha decidido. Es Él quien decide. Y Él es soberano. Él gobierna nuestras vidas. Él sabe qué hace y qué no hace en su soberanía. Y en 2 sueños Él me ha mostrado a que yo debo subir esta información que Él me ha mostrado a las redes sociales. Ya que yo no lo he querido hacer por la situación que está viviendo la iglesia. Los mismos hermanos, la misma iglesia, están atacando a aquellos atalayas. Que el Señor está mostrando los sueños, visiones, de juicios que vienen, de que se preparen, dándoles una oportunidad más para que nos preparemos. Y las mismas ovejas están atacando al rebaño, que eso no existe, que son doctrinas de demonios. Pero esto viene de pastores conocidos, que son conocidos, y conociendo su santa palabra, ellos dicen que no hay que creer en estos sueños, visiones, que estas personas han comido pizza, se han empachado, han comido menestra, quién sabe cuántas cosas más, se burlan. Déjeme decirle, esto es blasfemar contra el Espíritu Santo, porque saben que pastores, el Señor les ha dado de espíritu de discernimiento, el cual ustedes no lo están utilizando. Y cuando escuchan esto,
de sueños. Empieza la burla, empieza la crítica, con altivez, con soberbia. Bueno, ¿y estos quiénes son? Ahora los llaman los super espirituales, ya se han inventado otra cosa más. Tengan cuidado, ustedes están para guiar, no para confundir a la gente. Y sus seguidores van repitiendo lo mismo. Escuchan un testimonio de sueños y visiones y van repitiendo lo mismo que escuchan de sus pastores. Digo sus seguidores, porque no son seguidores de Dios, porque no conocen la palabra. En Joel 2:28 ya el Padre dejó escrito que niños, siervos, siervas, ancianos tendrán sueños, visiones en los postreros días. Ese es mi Dios todopoderoso a quien yo le sirvo, mi Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Mi Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, inigualable, inconfundible, incomparable. Ese es el Dios a quien yo le sirvo. No es ese Dios limitado, que tienen muchos pastores, que conociendo del Génesis al Apocalipsis, confunden a la gente. Lo que está escrito en la Santa Palabra ni siquiera llega a la gota de agua para lo que es nuestro Dios todopoderoso. Pero tienen un Dios limitado. Han creado un Dios limitado para estos últimos tiempos. Muy limitado. Y están confundiendo a la gente. Pregunto yo, ¿qué dirían estos pastores que tienen conocimiento, pero profesando ser sabios se han vuelto necios? Les pregunto yo, ¿qué dirían estos pastores en los tiempos de Juan, el apóstol, a quien Dios le plació en su soberanía, a él, mostrarle el futuro, para que escribiera el libro del Apocalipsis, lo que iba a acontecer miles de años después? Si estos pastores incrédulos, limitados, estuviesen en el tiempo de Juan, digo yo y les pregunto, ¿qué dirían de Juan? Ah, ¿cómo hacía él? ¿Pero por qué a él? El super espiritual. Creo que se empachó, comió menestra. ¿Dirían lo mismo? Tengan cuidado. El Señor dejó el espíritu de discernimiento. Úsenlo, pastores. Hermanos, no se dejen llevar por esas corrientes. Si escuchan a los pastores algo raro, decir algo raro, vayan en ayuno, oración, pregúntenle al Padre. Él no es mudo, Él habla. Vaya, llore, giman, ayunen. Siempre y cuando estén en santidad, en obediencia. Dios habla, no es mudo, no es limitado. Juan dijo, si pudiera escribir todo lo que Dios me ha mostrado, no me alcanzarían ni todos los libros del mundo. Juan lo dijo. ¿Por qué tienen un Dios limitado? Salgan de esa tibieza. Yo he decidido ahora hablar porque el Padre me lo ha pedido. Yo tenía, sí, temor, viendo las críticas, cómo han humillado a sus propios hermanos a quienes han revelado sueños, han humillado. Y metiéndolos en el mismo balde, aquellos que tenemos sueños y visiones, los meten en el mismo balde que aquellos pastores apóstatas que están inventando libros para hacerse ricos, millonarios y seguir según ellos, creando el reino de Dios aquí en la tierra, haciéndose ricos. Ahí nos han metido en el mismo balde a todos. Hasta nos llaman falsos profetas. No, señores. Pastores, guíen bien a la grey, guíen bien a las ovejas. Los dones del Espíritu Santo siguen vigentes. Por favor, enseñen a las iglesias sobre los dones del Espíritu Santo, con temor y temblor, porque en estos tiempos el Señor está usando a sus siervos bajo los dones del Espíritu Santo. ¿Qué pasó, pastores? Lo digo con poder y autoridad que me da el Padre, porque lo he vivido. Y no son inventos, porque claro tengo que ningún mentiroso entrará al reino de los cielos, y mucho temor tengo. Como tengo temor de mentir, también tengo temor de no hablar lo que Dios me ha mostrado. Y por eso estoy aquí, en obediencia a mi Padre, a mi ama, a mi Abba poderoso. Voy a relatar un sueño que el Señor me mostró
Ya les digo, en aproximadamente 3 años ha sido esto que me ha venido mostrando. En una noche me mostró él en un sueño. Había mucha gente. Esta gente estaba preparada, muy hermosa, vestida muy elegante. Todo lo que yo veía en los sueños, generalmente todo lo que el Padre me muestra en los sueños es exagerado, todo es exagerado. Y estas personas estaban vestidas con ropas elegantes. Las mujeres les habían puesto sus mejores joyas, sus mejores vestidos, eran hermosas, hermosas. Ni siquiera las palabras me alcanzan para describir. Los peinados, no, impecables. Era mucha gente. Yo en mi espíritu sabía que eran cristianos, pero yo estaba lejos de ese grupo, estaba sola. Entonces yo me iba acercando porque tenía curiosidad. ¿A dónde se iban ellos? Y yo me acerco y le pregunto, hermana, ¿a dónde se van ustedes? Y esta hermana me dice, pero hermana, que usted no sabe, si ya nos vamos a las bodas del Cordero. Vamos, me decía. Entonces, en mi espíritu entró un enojo. Me enojé y me fui retirando nuevamente de aquel grupo de gente. Me retiré y en mi interior yo decía, pero Padre, no, ellos están equivocados. Esa no es la manera de prepararnos. Es espiritual, como tenemos que estar preparados. Espiritual, decía yo, sin mancha y sin arruga nuestras vestiduras. Lo que yo había visto era como que superficial lo que ellos estaban haciendo. Pero en eso vino una voz y me dijo muy enojado, me dijo, hija, todos se alistan para ir a las bodas del Cordero, pero ninguno está preparado. Allí yo desperté y con mucha tristeza, y aún seguía mi enojo, porque fue un sueño muy fuerte. Y yo dije, Señor, entendí el sueño, que la iglesia no está preparada, hermanos. La iglesia no está preparada. Hay gente que cree que se va a ir. Pero déjenme decirle, hermanos, hay iglesias completas que se van a quedar, el Señor me mostró. Hay iglesias completas. Todos se van a quedar. Porque en la condición que está su pastor está toda la iglesia. Hay una iglesia en la que me mostró que solo un miembro se iría. Solo un miembro se iría. Solo ese miembro está bien ante la presencia de Dios. Y es quien menos ellos esperan. No se van a ir. Hay un pastor que el Señor me mostró que se va a quedar del arrebatamiento. El Señor me mostró sus pecados ocultos. Me hizo que le envíe los mensajes, pero él no quiso escuchar la voz de Dios. Él no quiso escuchar. Dijo, no, que ya Dios no habla, que eso fue en los tiempos antiguos, que ya Dios no habla en visiones y él no cree en eso. Pero Dios lo avergonzó en público y sacó sus pecados, casi al año. Sacó sus pecados a la luz y lo avergonzó en público. El Señor quería que él se corrija en secreto, porque el Señor es tan poderoso en su misericordia y tan bueno, incomparable en amor, y quería que se corrigiera en secreto, que se arrepintiera genuinamente, pero él no lo hizo. Él dijo que él no creía. Él cree que se va a ir con Dios, aún habiéndole dicho, enviándole una señal poderosa que el Padre me hizo que le envíe. Se cumplió esa señal. Fueron 2 señales, se cumplieron. Aún así no ha creído. Así está la iglesia, con una venda en sus ojos y taponados sus oídos espirituales tapados. No quieren escuchar nada. Ellos creen que se van. No se van a ir. Lamentablemente no se van a ir. Muchos se van a quedar, hermanos. Y eso es real. No me estoy inventando. El Señor me lo mostró. Yo no soy nadie para que Él me lo muestre. Cuando Él me mostraba sus pecados de este pastor que yo creía que era el mejor pastor del mundo, tan bueno que yo lo veía. Pero lo que nosotros vemos no es lo que el Padre ve. Nosotros vemos la fachada nomás, pero Dios discierne las intenciones del corazón. No hay lugar donde podamos escapar para pecar, no lo hay. Y el Señor sacó su pecado de adulterio a la luz y ya no está en los púlpitos. Ahora Él se ha abierto otra iglesia. Y hay muchos pastores en esta condición que se están abriendo iglesias. No es solo Él, hermanos. Atención, hermanos. Toco trompeta.
No es solo él. Hay muchos pastores que el Padre está sacando de los púlpitos y se están abriendo otras obras. Dicen ellos con la bendición de Dios. No es así. El Señor lo va a dejar crecer un poco más, pero sus iglesias van a ser derribadas como un castillo de naipes, ha dicho el Señor. Así. Los va a dejar crecer un poquito más para humillarlos. Por desobedientes, por arrogantes, por orgullosos, de cerviz duras están. No se han arrepentido. Hablan de humildad y no son humildes. Hablan de amor y no dan amor al prójimo. Todo es falso, todo está maquillado. Al Señor Dios Todopoderoso, nuestro Adón, no lo puede engañar. No solo es Él. Hay muchos pastores así, muchísimos pastores. Pongan atención, pastores. Voy a relatar un acontecimiento espiritual que sucedió también en una mañana en la que me encanta entregarle un tiempo al Padre. Y yo le dije, Padre, heme aquí estoy, Señor. ¿Qué voy a recibir de ti este día? ¿Qué me vas a enseñar? ¿En qué me vas a instruir? Heme aquí, le dije, Padre. En eso empecé yo a sentir un adormecimiento en mi cuerpo, como cuando a uno lo van a operar. Y empecé a sentir que me dormía. Y ya no empecé, como que mi cuerpo se iba, como cuando a uno lo van a operar, igualito. De pronto me vi en mi cama, en el lado derecho, y yo me veía mi cuerpo estaba feo, horrible, como muerto. Yo decía, ay no, qué horrible que estoy muerta. Y yo quería volverme a meter en mi cuerpo, pero no podía. Me quería intentar, no podía. Solo supe que a algún lado me iba, que alguien vino a verme, todavía no lo veía. Y estuve esperando allí, viéndome ahí. De pronto vinieron y me tomaron de la mano. Y ahí supe que era Jesús. Era muy gigante, muy gigante. Solo le vi de las rodillas para abajo. Sus vestiduras, sus sandalias y su ropa flameaba como una bandera. Y él me tomaba de la mano. Y yo era como una bebé a su lado, era muy gigante. Y él no me decía ni una palabra y me llevaba mientras caminábamos. Y como se volvió oscuro, yo pensaba que él me iba a llevar al infierno. Y yo le empecé a hacer un berrinche. Le dije, no, Jesús, yo no me quiero ir al infierno, le dije. Llévame al cielo, al reino de los cielos yo quiero conocer, no me quiero ir al infierno. Y él no me contestaba. De pronto me dejó en un lugar. Él ya no estuvo, me dejó allí, me puso en un lugar. Alzo mi cabeza, miro al cielo y veo una roca que viene, una roca incandescente, llena de fuego, era grande, y dejaba una estela de fuego también, pero caía a gran velocidad, increíble. Todo lo que el Señor me ha mostrado es exagerado, casi todos los sueños son exagerados. Y caía a toda velocidad, cuando cayó en el mar. Esto es en el Atlántico va a suceder. Yo vi el mapa, es en el Atlántico donde va a caer. Cuando cayó esta roca, se alzaron las olas, gigantes, unas olas como churos, eran así inmensas. Muchas aves negras se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo, del peligro, y huyeron. Todas eran negras, eran miles y miles, digo yo, eran muchísimas aves negras, y empezaron a huir al ver el desastre. Solo vi eso, y al final de este sueño o visión, no sé qué fue, si fue sueño o en realidad Jesús me sacó del espíritu. Yo no entiendo esto y digo, me atrevo a decir las palabras que dijo Juan. No sé si en mi cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Si fue sueño o fuera de mi cuerpo, no lo sé, hermanos, no lo sé. Y vi, al final vi un misil que era lanzado en un cielo celeste. Era de día y era un misil lanzado. Pero yo a este misil ya lo había visto como un año atrás. De esta visión, retrocediendo hacia atrás un año atrás, yo había visto ya al Señor en un tiempo de oración, me había mostrado este mismo misil, la misma escena en un cielo celeste, lanzado un misil. Ya 2 veces fue que me mostró esa, y yo nunca entendí eso, qué significaba. Pero este año, el Padre me mostró que la guerra ya viene, ya no son rumores de guerra, sino que la guerra ya viene, y viene la guerra. Que esos misiles que yo nunca entendí, que es la guerra, que ya viene la guerra, y se va a desencadenar la guerra. Hermanos, eso viene. Y les vuelvo a repetir, yo no me puedo inventar, yo solamente digo lo que el Padre me muestra, lo que el Padre me muestra en los sueños, y tengo mucho temor de aumentar o quitar
Tengo mucho cuidado de eso y por eso siempre le oro al Padre que sea su Espíritu Santo hablando a través de mi boca lo que Él me ha mostrado. Eso, hermanos. Estaré grabando otro audio con otros eventos espirituales que el Padre me ha permitido en su misericordia para que la iglesia se aperciba, se despierte, se levante y tenga sus lámparas con aceite preparados. Estén en santidad, en obediencia, en ayuno y oración. Es tiempo de gemir, de estar cerca del Padre, de guardarse como iglesia más que nunca, hermanos, porque los tiempos estamos viviendo. Aquel que no quiere entender ya está ciego, completamente ciego espiritual, porque su palabra se está cumpliendo ante nuestros ojos. Y somos la generación que del rapto, vamos a ser raptados. Estaré grabando un nuevo audio sobre los otros eventos espirituales que el Padre me hizo vivir para indicarme el tiempo en el que estamos viviendo. Les bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que tengan una linda tarde. El Señor les bendiga, hermanos. En esta ocasión voy a hablar sobre la corrupción del gobierno ecuatoriano y parte de juicios que van a caer de parte de nuestro Dios Todopoderoso a esta nación debido a la corrupción, debido a la iglesia que se ha dormido, debido a la iglesia que ha seguido a un hombre, aún conociendo las leyes de nuestro Padre, su santa palabra. Han seguido a un hombre, se han vendido por un plato de lentejas, que es así como me ha dicho el Padre, se han vendido por un plato de lentejas. Y la revelación es la siguiente. Voy a resumir este sueño que el Señor me mostró, a través del cual me mostró la corrupción que hay allí. Yo jamás pensé que esto yo tenía que hablar. Yo solamente, desde que esto me mostró el Señor, he orado por esto, pensaba que solo tenía que orar por mi nación nada más. Pero nunca imaginé que tenía que subir. Y bueno, ya les he aclarado que si el Padre no me hubiese mostrado en sueños, yo no estuviese por aquí hablando esto, porque para mí ha sido muy duro, muy difícil. Aún los mismos cristianos no creen en esto, no lo creen. Pero en el segundo sueño que el Señor me mostró, llamándome la atención, que por qué no había subido, que ya tenía que haber subido, yo cuando desperté tuve mucho temor, y fue allí que me puse en oración a pedirle que cómo yo iba a hacer para subir toda esta información que Él me ha mostrado durante 3 años, que me guiara, porque yo no doy un paso sin que Él me guiara. Le decía: Padre, tú me has traído hasta aquí, tú me has mostrado todo esto, y tú me seguirás guiando, Señor, porque yo no sé cómo lo voy a hacer, no tengo los medios para subir a YouTube toda la información que tú me has dado. Y allí fue cuando me puse en oración y a que Él me guiara qué debo hacer. Y bueno, he llegado hasta aquí. Les voy a relatar este sueño donde el Señor me mostró la corrupción del gobierno ecuatoriano, y voy a resumirles un poco este sueño para que no se haga muy largo este audio. El asunto es que yo estaba allí en la casa del presidente Rafael Correa. En la madrugada yo despierto y a mi lado izquierdo de la cama estaba un niño, como un tipo de 7 o 8 años, era un niño. Yo despierto y lo veo allí, y yo sabía en mi espíritu que era un demonio, y yo lo enfrento y le digo: tú no eres un humano, ¿qué haces aquí? ¿Por dónde entraste tú? Si aquí hay mucha seguridad, le dije. Y él me llevó, me dijo: ven, te indico por dónde yo entré. Me llevó al baño, alzó la tapa del sanitario y me dijo: por aquí entré yo. Yo salí del baño, él se fue de aquel lugar, yo lo reprendí, se fue. Salí del baño y empecé a revisar esa casa. Pero, hermanos, esa casa estaba llena de podredumbre. No encuentro palabras para explicar todo lo que yo vi allí. Había telas de arañas, habían ratas, había mucha basura, habían cosas podridas. Era todo un desorden, un caos, era horrible estar allá adentro. Cuando yo empecé a revisar esa casa me di cuenta dónde yo había estado. Entonces yo dije: Padre, le digo, pero ¿cómo es que yo pude estar aquí? ¿Cómo es que yo dormí aquí? Yo cuando entré no era esto, le decía yo al Señor. Y bueno, yo salí, ya eran como las 6 de la mañana, ya salía de aquel lugar para irme de aquella casa. Y el momento que yo voy saliendo por fuera, yo observaba aquella casa.
Era una casa hermosa por fuera, hermosa, de color amarillo. Tenía plantas, jardines, hermoso. Y yo era muy sorprendida, decía, no puede ser que por fuera es una cosa y por dentro es otra cosa. Yo decía, pero ¿cómo es esto? Lo que está afuera no es lo que yo vi adentro. Yo decía, era muy sorprendida. Y allí yo desperté. Esto, el Señor apenas yo desperté, el Señor me mostró, me dio la revelación de lo podrido que está el gobierno ecuatoriano, que él ha maquillado mucha corrupción. Es uno de los gobiernos más corruptos de Ecuador. Entendí eso. Ante los ojos de Dios, yo no sé qué él ha hecho. Porque no puedo decir lo que Dios no me ha mostrado. Pero ante los ojos de Dios, este gobierno está lleno de podredumbre, de corrupción. Y está muy airado con este gobierno y con la iglesia cristiana, que aún conociendo a nuestro Padre, sus leyes, su palabra, se han vendido por un plato de lentejas, me decía el Señor, se han vendido a mi pueblo por un plato de lentejas. Esos cristianos tibios, fríos, han vendido esta nación a un hombre corrupto. Se han dejado llevar por un hombre y no por Dios, aún conociendo su palabra. Esto, hermanos, los juicios que van a venir, también me mostró, hay un volcán que vi, que salía mucha lava de este volcán. Era una columna de lava, era muy incandescente, lo que pude ver era muy, muy fuerte. Era una erupción muy fuerte que no sé qué volcán va a erupcionar, pero va a ocasionar un desastre grande. Eso es parte de un juicio. Otro es, vi 4 bolas de fuego que caían. Era en un lugar espacioso donde había mucha gente. No sé si era un centro comercial o no sé si era un estadio, pero era un lugar donde había mucha gente. Yo pude observar esto. Venían 2 bolas de fuego que caían. Eran 2 pequeñas y 2 bolas grandes. Caían llenas de fuego. Yo no sé si es algún atentado, alguna bomba. No sé qué vaya a ser, yo no lo sé, solo sé que caían y la gente veía caer esto y corrían. Me acuerdo muy claro una mujer joven de un short amarillo que buscaba a su niño, muy desesperada. Yo observaba solo lo que pasaba. Niños, hombres, adultos, todos corrían despavoridos buscando un lugar seguro. Había un caos total. Esto es parte del juicio también. También vi un derrumbe muy desastroso. Y aquí muchos dirán, bueno, si siempre hay derrumbes. Sí, siempre lo han habido. Pero lo que aquí el Señor me mostró fue un derrumbe muy que ocasionó mucho daño. Tal vez se va a cortar la comunicación de una ciudad hacia otra ciudad. Esto era para Vía Santo Domingo de los Colorados, hacia esa vía. Era un derrumbe muy fuerte que no quedó carreteras, los autos cayeron al abismo, se perdió la carretera, se perdió todo. Eso es lo que yo vi, también es parte del juicio. Esas 3 cosas las doy a conocer, yo ya no estaré, pero muchos lo van a ver. Cuando Dios habla, se cumple su bendita palabra. Muchos sueños de los que el Señor me ha mostrado se han cumplido ya, como es el de las inundaciones, como es el de la tormenta solar que aún estamos viviendo. Y otros sueños más que se han cumplido. Y el de los ataques terroristas también que se está cumpliendo. Y el próximo audio grabaré sobre lo de los ataques terroristas. Eso, mis hermanos, yo les pido que oremos a Ecuador, le hago un llamado a aquellos que escuchen este audio. Y oremos por nuestra nación, porque lo que viene es muy triste. Al igual que Venezuela, el Señor me ha mostrado esto, es una nación por la que oro mucho, Venezuela. Al igual que Venezuela, Ecuador va a padecer mucha calamidad, mucho desastre. Si a Dios le place, yo mientras oraba por Venezuela, el Señor me mostraba esto, porque yo lloraba y gemía, llorando por Venezuela. Y el Señor un día me mostró en oración y me dijo, hija, si a mí me place, en este momento yo saco a este hombre del poder, de su gobierno, refiriéndose a Maduro. Yo lo saco,
Pero hija, son las consecuencias de mi iglesia que se ha dormido, que han seguido a un hombre. Ahora están lamentando y así mismo vendrá a Ecuador, porque la iglesia se ha dormido. En Ecuador la iglesia se ha dormido siguiendo a un hombre. Y esto viene, hermanos. Oremos, yo les ruego, hermanos, oremos por nuestra nación. Cuando empezó a salir aquí en las noticias sobre lo de la corrupción de Odebrecht, bueno, yo no conozco mucho esto de política, pero bueno, en lo que me entero de las noticias, fue allí cuando yo escuché esto de las noticias del Espíritu Santo. Me dijo, hija, va a empezar a salir lo que te mostré en aquel sueño. Parte, me dijo, parte de la corrupción va a salir, pero no es solo eso, me dijo. Hay cosas que se van a sorprender, que van a salir a la luz, porque yo las sacaré a la luz, dijo el Señor. Nada hay oculto bajo el sol, me decía el Padre. Y va a salir. Lo de Odebrecht es solamente el comienzo, me decía. Y este año hemos visto cómo ha ido saliendo. Y hoy mismo, en este mismo momento, ya están con problemas políticos debido a este caso aquí en esta nación. Esto, hermanos, oremos, iglesia, ecuatorianos que escuchen este audio, oremos. Yo seguiré orando mientras el Padre me tenga aquí por esta nación, porque se vienen cosas muy fuertes, muy duras, y juicio viene para este gobierno, porque si bien es cierto, Lenín Moreno ya es un nuevo presidente, pero es en la misma línea que va. En la misma línea es que va este señor. Después se destapará realmente quién es él, porque así me ha mostrado el Señor. Después, él no puede irse en contra de la misma línea de su jefe, por así llamarlo, del presidente de su partido de Alianza País. No se puede ir en contra de su misma línea. Y juicios van a caer. Mucha gente dice, aún cristianos, ay no, tenemos una esperanza, él sí se le ve que es buena gente. No, hermanos, oren, están siendo engañados, hermanos. Hay un espíritu engañador en todo el mundo. Viene un espíritu de hace años atrás, de comunismo, de fascismo, autoritarismo. Esto va a continuar. Porque la iglesia está dormida y creen en hombres y no creen en Dios. Esto, mis amados hermanos, oramos y gimamos porque Ecuador va a padecer. Hablo lo que el Padre me ha mandado hablar, no aumento ni quito, y hablo solo lo que Él me ha mostrado. El que quiera creer, que crea; el que no quiera creer, que no crea, pero cuando Dios habla, las cosas se cumplen. Que el Señor los bendiga. El Señor les bendiga, mis amados hermanos. A todos aquellos que escuchen este audio, el Señor los guarde y los proteja. Nuevamente estoy por aquí en esta ocasión para comentarles, como había quedado en el audio anterior, sobre una revelación que el Padre en su misericordia me ha mostrado para darlo a conocer a la iglesia. Y bueno, la revelación es esta, sobre los atentados terroristas que estamos viendo hoy en día. Yo estaba cerca de una persona que estaba muy elegante, vestida con un terno negro, un portafolio. Esta persona recibía una llamada. Y cuando ella atendía al teléfono, yo podía escuchar esa conversación como si su teléfono estuviese en mi oído. Y le decía, hola, soy el anticristo. Al gobierno iraní lo tengo bajo mis manos. Todo está bajo control. Dime, ¿cómo está por allá la situación? Y el que estaba cerca de mí le contesta, le dice, jefe, por acá todo bien. Los grupos, las células ya están formadas para la persecución de los cristianos. Ya todo está listo. Y le empezaba a enumerar cientos de países, muchos países, y pasaba, mientras él enumeraba los países, mientras él decía los países, iban pasando banderas y yo iba viendo las banderas, eran muchas banderas. Pero cuando él dijo Italia, él lo dijo como con mucha algarabía. Yo sentí en mi espíritu que él dijo, esta es nuestra obra maestra. Sentí que allí, hermanos, en Italia va a ocasionar algo tremendo, terrible. Lo que hemos visto hasta el día de hoy no se va a comparar. Va a ser muy fuerte, hermano, lo que va a pasar en Italia.
por estos grupos que están ocasionando estas cosas, estos atentados. Entonces cuando escuché esto, empecé a retirarme de esta persona y yo dije, él no sabe que yo soy cristiana, yo tengo que buscar refugio. Me fui a buscar refugio. Mientras yo buscaba un lugar seguro, empezaba a caer la noche, oscurecía. Y el lugar donde yo estaba, la tierra estaba tan negra, y yo empezaba a hablar con mi padre y le decía, pero padre, mira cómo está la tierra, hasta la tierra está tan negra en este momento, Señor. Si la tierra solo es cafecita, Señor, mira cómo está horrible. Y la tierra se empezaba a abrir, y yo tuve que salir de aquel lugar. Salí de aquel lugar, me subí a un bus. En aquel bus las cosas eran diferentes. Las personas iban leyendo el periódico, otros iban riéndose, otros iban conversando, todo estaba normal. Yo cuando subí dije, pero ¿cómo? Nadie percibe lo que está pasando allá afuera. Y ellos me quedaban viendo rara. Y fue allí que yo desperté, hermanos. Cuando yo desperté, este es un sueño, uno de los sueños que para mí no tenía ni patas ni cabeza, porque hermanos, recuerdo que en ese tiempo que el Señor me daba esta revelación, lo que estamos viendo hoy en día, en ese tiempo no se veía absolutamente nada de esto, nada. Peor todavía, yo no lo entendía aún más, lo dejé allí. Pasando los meses, cuando empecé a ver en las noticias y el grupo terrorista es el autor del ataque en tal país y que luego en Francia y que luego en Estados Unidos y así pasaban los días. Y cuando un día el Espíritu Santo me tomó y me empieza a hacer recordar aquel sueño que yo lo había olvidado y para mí no tenía importancia aquel sueño. Empezó a hacerme recordar aquel sueño y las escenas que yo estaba viendo en las noticias en el mundo entero era lo que yo ya había visto en el sueño. Hermanos, ellos están ya organizados, ya todo lo tienen preparado bajo su control. El anticristo ya está operando en lo oculto. Yo no sé quién es, ni me interesa tampoco, no puedo hablar de lo que no sé. Yo solo vengo a hablar de lo que el Padre me ha mostrado. ¿Para qué, hermanos? No para que tenga miedo, para que nos levantemos, para que su iglesia se aperciba y lo busquemos en ayuno, en oración, en ruego, en súplica, hermanos. Y pues el apoderarnos, adueñarnos de aquellas promesas que el Padre ha dejado en su santa y poderosa palabra. Conozcámosla. En estos tiempos es tiempo, hermanos, de que nos aprendamos Salmos 91, Salmos 23 y muchos salmos que son de protección, son parte de nuestra arma. Tenemos que orar conociendo la palabra del Señor, ¿verdad? Y tiene poder, hermanos. Tomémonos, agarrémonos de aquellas promesas poderosas. Debemos aprendernos de memoria aquellos versículos cuando llegue el tiempo de la prueba, el tiempo de angustia. Porque no sabemos qué tiempo más vamos a estar aquí. Pero mientras estemos aquí en ese tiempo, hasta que nuestro Jesús, nuestro Salvador, venga por su iglesia, tengamos protección. Pero tenemos que estar conectados en oración con el Padre realmente. Guardándonos, hermanos, en santidad, en obediencia, en ayuno y todo esto, unidos todos en oración. América, nosotros somos espectadores de lo que pasaba en Medio Oriente hace años atrás, por mucho tiempo atrás. Hoy somos espectadores de lo que pasa en Europa, pero pronto lo vamos a vivir. América va a ser atacado. Yo vi muchos países, todos los países, que eran demasiados países, cientos de países que yo veía, hermanos. Y vamos a ser atacados. ¿Esto es para qué? El Señor nos muestra para qué. Para que nos preparemos, como les dije. Nos preparemos y estemos unidos. Aquellos hermanos, aquella iglesia que no cree en estos sueños, revelaciones, van a padecer. Ellos se van a arrepentir cuando ya será tarde. Ni su doctorado, ni donde hayan estudiado en la mejor institución, nada de eso les va a servir para absolutamente nada. Dice su santa palabra que conforme a tu fe se te dará, conforme a su fe se los os dará. Yo no decidí, hermanos, tener estos sueños.
Yo no elegí tener todo esto, visiones, mensajes que el Padre me ha dado para pastores, que les envíe, que se arrepientan, que vuelvan a su presencia genuinamente, enviando señales que se han cumplido y están de ser vistura. No creen aún habiéndose cumplido aquellas señales. No creen. Así está la iglesia, de soberbia, altiva, arrogante. Y ellos se atreven aún, hermanos. Ay, santo Dios, hablar de misericordia, de amor, de una familia formada, de humildad, pero nada de lo que hablan, lo practican, lo viven. No, hermanos, así es como está la iglesia. Y yo, sierva inútil, porque ni a sierva inútil, como dice en Lucas, ni a sierva inútil llego para servirle a mi Padre. En su misericordia le ha levantado siervos, atalayas, para dar a conocer detalles, simplemente detalles de sus profecías, de su santa palabra, que ya está allí, todo se está cumpliendo. Pero hay detalles que no conocemos. Y es por eso que el Padre en su soberanía ha levantado a quien a él le ha placido para dar a conocer algo, cosas ocultas, como dice en Jeremías 33:3. Dar a conocer cosas ocultas que nadie conoce. Y es así como estamos, hermanos. Unámonos en oración. Gimamos. No estemos peleándonos. Ah, no, yo no creo. Que sí, yo sí creo. Que no, que lo de acá es esto. Que comió mucha pizza. Que es lo... Eso, no. Van a padecer aquellas personas, hermanos. Bueno, lo voy a dejar allí. Les voy a contar en este momento también. Hace 2 días atrás, el Padre en su misericordia me visitó en un sueño y me mostró en un sueño me mostró una revelación. Él me visitó y me dice: hija, ven, te voy a mostrar algo, me dijo, te voy a mostrar una visión. Y yo le dije: aquí, Señor, y lo seguí a mi Padre. Yo no lo veo, pero Él me habla. En el sueño Él me habla, es una voz. Entonces yo lo sigo. Y él me dice: mira, me llevó a ese lugar y me dice: mira, observa, me dice, observa. Y empecé a observar. Miro al cielo y veo un ángel que llevaba en su mano derecha una antorcha, y él giraba, el ángel giraba, pero decía esta frase el ángel, y decía esto: los juicios empiezan a caer, y repetía, girando él. En mi espíritu yo sabía que él giraba. ¿Para qué, hermanos? Él giraba para anunciar a toda la tierra, a toda la humanidad. Nadie se quedaba sin enterarse de que los juicios empezaban a caer. Yo viendo esta visión, también el Señor me llevaba a otra escena y podía ver estas 2 escenas a la vez. Lo que en mis ojos físicos naturales me distraigo, veo la una o veo la otra, pero aquí en esta visión yo podía ver muy claramente las 2. Mientras el ángel seguía allí repitiendo esto, no dejaba de repetir, el Padre me mostraba otra escena y me decía: observa. Y eran unas mujeres vestidas de vírgenes. Aquellas mujeres, en mi espíritu yo sabía que eran vírgenes. Y sabemos que las vírgenes en su santa poderosa palabra representa a la iglesia, ¿verdad? Entonces a estas vírgenes les encomendaban misiones. Les decía: bueno, tú mira, anda a orar por los enfermos, visita los hospitales. Mira, tú ve a evangelizar, mira tú. Y así les daban misiones a cada una. Pero ¿saben qué, hermanos? Todas pusieron excusa. Ninguna dijo: yo voy. Nadie. Y yo me sentía con tanta tristeza. Yo solo observaba, pero yo podía sentir esa tristeza que el Padre sentía, me la hacía sentir. Yo sentía tristeza, mucha tristeza, al ver en qué condición estábamos. Aquí yo desperté. Cuando desperté, obviamente que esto es muy claro, el significado le he seguido dando también. Y ustedes lo entienden porque no es nada complicado. La revelación está. Así es como está la iglesia. ¿Cómo está la iglesia? Queremos estar en los púlpitos, ahí al frente, que nos aplaudan, ahí adentro bonito, dándonos a conocer, pero no estamos haciendo al 100%
la obra del Señor, ganando almas para Cristo como que si ya viene esta noche. No estamos así, hermanos. Estamos tal cual como dijo la Padre en su palabra, como las vírgenes insensatas, dormidas cabeceando. Estamos así, tibios, dormidos, fríos. Así es como estamos la iglesia ante los ojos del Señor. Lo del ángel, allí está claro. Estamos viendo ante nuestros ojos los juicios que están cayendo y van a seguir cayendo, hermanos. ¿Saben? Van a caer los juicios uno tras otro, porque así es como me ha mostrado el Señor en otros eventos. Uno tras otro van a empezar a caer cada día, uno tras otro. No crean que esto va a estar mejor el otro año. No, va a empezar a caer uno tras otro, uno tras otro. Yo no sé hasta cuándo viene el Señor por nosotros, por su iglesia. Pero mientras estemos aquí tenemos que estar unidos en oración la iglesia. Pero Satanás los está distrayendo a muchos pastores, hermanos, iglesias. Los tiene adormecidos en bochinches, chismes y en los dimes y diretes que este pastor es así, asado y cocinado, que el de acá roba más, que el de acá roba menos, que el de por... Esto está terrible. Pero nadie dobla rodillas para decir, bueno, voy a orar por este pastor. Si es que este pastor está mal, pues solo el Señor lo conoce. Dice su palabra que Él discierne las intenciones del corazón. Yo he ido así, Señor, solo tú conoces. Si este pastor está mintiendo, si este pastor está robando, yo te ruego por este pastor. Le digo con nombre y apellido, Padre, redargúyelo bajo el poder de tu Espíritu Santo. Solo tú lo puedes hacer, porque yo no lo conozco, Señor, pero tú que lo conoces todo, mi Creador, levántalo, restáuralo, corrígelo. ¿A mí de qué me sirve, hermanos, irme por las redes, andar hablando del uno y del otro? ¿Qué mal testimonio estamos dando en estos últimos días aquí en la tierra a los inconversos? Pésimo testimonio. Y de esto sí que tenemos que dar cuentas todos ante el Señor. Porque todos estos que están hablando, ay, Padre Santo, creo que ninguno ha hecho un ayuno por aquellas personas a quienes los están criticando, aquellas personas a quienes los están señalando. Yo nomás quisiera preguntarles si es que han hecho ayuno, han ido en súplica, en ruego, rogando ante el Señor. No, nada más que han soltado su lengua. Como dice su palabra, la lengua tiene poder o para edificar o para destruir, y así la están usando, le están dando es rienda suelta. Y Satanás, el adversario, está feliz, muy feliz, como los tiene a los cristianos, está muy contento. Bueno, hermanos, esto es esta revelación que les quería comentar. Y nada más, el próximo audio, si Dios nos da vida y salud y pues no ha venido antes, estaré hablando sobre, asimismo hace 2 años que me mostró lo de las inundaciones, cuando asimismo nada sucedía, nada de lo que estamos viendo en ese tiempo no sucedía. A lo mucho era la corriente del Niño, que era lo normal. Pero lo que el Señor mostró, nada se veía. Por eso también este es uno más de los que yo decía, no tiene ni patas ni cabeza para mí. Pero el Señor va dando la revelación con el tiempo y es tiempo de hablar. Y es por eso que estoy por aquí. Al que quiera creer, que lo crea, al que no, no. Pero lamentablemente lo va a creer cuando ya sea tarde. Y espero que el Señor tenga misericordia de aquellos pastores, siervos que están altivos, arrogantes, creídos y no aceptan que el Padre está hablando a través de sus dones del Espíritu Santo para revelar lo que a Él le place. Eso, mis amados hermanos, que el Señor los bendiga y los guarde donde quiera que se encuentren. El Señor les bendiga, amados hermanos. En esta ocasión les voy a hablar sobre una revelación que el Padre Poderoso en su misericordia me mostró hace unas 2 semanas atrás, aproximadamente a mediados de julio del 2017. Y es para los pastores. ¿Cómo están los pastores ante la presencia de nuestro Padre? ¿Cómo los ve Él a los pastores a nivel mundial? ¿Cómo están ellos ante su presencia? Y la revelación es esta. Aunque bueno, este es un tema de los que no me gusta hablar, ya que he recibido realmente muchos desaires de parte de ciertos pastores, específicamente a quienes Dios me ha indicado sus pecados y les he
he enviado el mensaje para que se corrigieran, aún habiendo enviado las señales que el Padre les daba para que crean que es Él quien habla, habiéndose cumplido las señales, ellos no han creído. En esta ocasión, esta revelación, Él me mostró cómo están los pastores a nivel general en el mundo entero. Es por eso que vengo a hablar por este medio. Y la revelación es esta. El Padre me mostraba a un pastor que predicaba desde el altar. Él predicaba con gran poder y autoridad, hermanos. Era muy creíble todo lo que él hablaba. Muy bonito. Era bíblico lo que él hablaba. Era un pastor bíblico. Y la congregación lo aplaudía y hasta lo admiraba. Pero mientras él predicaba, el Padre me mostraba los pecados de aquel pastor. Y era así difícil creer que lo que él hablaba no lo estaba viviendo. El Padre lo veía todo lo que él estaba ocultando. Y bueno, eso es lo que el Padre me mostró de cómo está la condición de los pastores ante su presencia. El pecado huele a podredumbre ante su presencia. Mientras él me mostraba esta revelación, la condición del pecado de aquel pastor, él estaba muy airado. Nuestro Padre estaba muy airado. Y a la vez con mucha tristeza también al ver la condición de sus hijos. Hermanos, juicio va a venir para los pastores que no están haciendo bien la obra del Señor. Hablan de sana doctrina. Aquí el Señor no me mostró para los apóstatas, no, nada que ver. Él me mostró un pastor de sana doctrina bíblico. Nada que ver con los apóstatas de la prosperidad, ni nada de esto, nada. ¿Cómo está la condición de los pastores llamados de sana doctrina? Y son bíblicos realmente ante la presencia de Dios. Ellos me mostró cómo están ante la presencia del Señor. Y juicio viene para ellos, hermanos. El Señor está realmente airado y viene un juicio lamentable para ellos. A muchos seguirá sacando de los altares, el Señor seguirá limpiando su altar. Muchos pastores morirán, recibirán un juicio de parte del Padre, porque muchos han sido amonestados y no han creído. Están altivos, arrogantes, creídos ante la presencia del Señor, Dios Todopoderoso. Ezequiel 34 va a ser demandado ante ellos, aquellos pastores que no han cumplido su deber, su rol, bíblicamente al 100%, con humildad, con sumisión ante su presencia. Predican lo que no están viviendo, hermanos. Eso es todo lo que puedo decir al respecto. Y hago un llamado de atención también a las ovejas para que oren por los pastores, ya que Satanás está dando rienda suelta, destruyendo las iglesias. Porque sí, hermanos, falta oración, falta unidad en las iglesias. Como está la cabeza, están las ovejas. Como está el pastor, están las ovejas. Es así como los ve nuestro Padre eterno. Y realmente en lo físico lo estamos viendo de esa misma manera. Oremos por los pastores, que ellos también necesitan de nuestras oraciones. Y sean libres, se arrepientan a tiempo y no caiga juicio sobre ellos. Nada más, hermanos, que el Señor les bendiga donde quiera que se encuentren. Un abrazo. El Señor les bendiga, amados hermanos. Que el Señor les guarde, les guíe, les proteja donde quiera que se encuentren. En esta ocasión les voy a relatar
la revelación que el Padre en su misericordia me ha mostrado para que su iglesia se perciba, para que su iglesia se prepare y sepan que ya pronto Él regresa. Es sobre las inundaciones que estamos viendo en el mundo entero. Esta revelación el Padre me mostró, hermanos, realmente no me acuerdo si fue a finales del 2015 o en el 2016. No recuerdo, ya que son muchos sueños, revelaciones, visiones que el Padre me ha mostrado. No recuerdo realmente, pero en el tiempo que Él me mostró esta revelación, nada de lo que hoy estamos viendo veíamos en ese tiempo. Es por eso que este era uno de los sueños para mí que no tenía ni pata ni cabeza, porque yo en aquella revelación yo no veía mar, ni olas, ni lluvia, y no entendía cómo es que era el mundo entero inundado, ciudades, países que sufrían muchas consecuencias a causa de las inundaciones. Y bueno, la gloria y la honra sean siempre toda alabanza para el Padre eterno. Les voy a comentar la revelación. En esta ocasión, el Padre me llevaba a observar desde los aires, estaba yo con Él. Obviamente que nunca lo he visto, escucho su voz y Él me va explicando lo que va aconteciendo. Y en esta ocasión me mostró como aproximadamente unas 5 culturas, países diferentes. En la primera escena era un lugar donde era una ciudad llena de agua, todo inundado. Y mucha gente corría por todo lado. En eso yo vi una mujer que dejaba a su bebé pequeñito, como de unos 3 añitos, en el agua. Ella salió y lo dejó al bebé allí. Entonces yo dije, tengo que salvarlo al bebé. Yo no puedo nadar, le decía, Padre, yo no puedo nadar. Bueno, en la vida real tampoco sé nadar. Entonces yo le decía, Padre, no puedo nadar, ayúdame, yo debo rescatarlo a ese pequeño. Entonces fui hacia el agua, estaba todo tan alta el agua pero no tuve temor, me encomendé a Dios y el agua me llegaba como hasta por las rodillas. Era algo que yo no entendía, pero sabía que el Padre estaba atrás mío. Entonces le estiré la mano y pude cogerlo al bebé. Cuando el bebé estuvo en mis brazos y un ángel me preguntó, ¿y tú cómo así estás salva? Me dijo. Y yo le dije, yo no me salvé. Mi Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Él me salvó. Le decía muy emocionada de ver que todo lo podía realizar con mi Padre eterno. Me dijo, el ángel me dijo, sal a la orilla porque esto continuará. Entonces yo salí a la orilla, le di al bebé a su mamá y de ahí me fui a otra escena. Aquí era la cultura india, la gente era de esa cultura. Aquí yo veía todo igual inundado, ciudades enteras inundadas, mucha devastación. Y yo me preocupaba mucho porque nunca, jamás había visto tanta desgracia a causa de lo que estaba inundado. Y en eso sale una madre con su niño en brazos y otro bebé caminando de la mano. Y ellos salían muy mojados, pero salían muy bien, a salvo. Entonces yo le decía al Padre, pero Padre, ¿cómo es que puede ella estar bien? Yo vi que todo se inundó. No hubo casa que quedara sin ser llena del agua, yo le decía. Y el Padre me decía, hija, todo aquel que sea fiel a mí, a todos mis hijos que se guarden para mí, yo los protegeré. Conmigo estarán a salvo. Y ella es una de ellas, me decía. Era su respuesta tan contundente que yo me quedaba muy callada y no podía volver a hacer ninguna otra pregunta. Luego me iba a otra escena. En esta escena era una cultura oriental. No sé de qué país, pero eran chinos, los ojos achinados, pequeñitos, trigueños. Yo sabía que eran orientales, pero no, realmente no sé de qué país. Jamás vi países como en otros sueños que el Señor me ha mostrado, sí, países. Aquí no me mostró países, solo vi culturas. Entonces, aquí también estaba todo inundado, mucha devastación.
había un joven como de unos 35 años aproximadamente. Él corría y corría para poderse escapar y no morir ahogado. En eso encontró una torre eléctrica y él empezó a subir la torre eléctrica y mientras él subía el agua seguía subiendo también la torre eléctrica. Y faltando como unos 2 o 3 metros para llegar al tope de la torre, él se lanzó al agua. Entonces yo le pregunto, pero padre, le digo, ¿por qué es que se lanza? Él podía salvarse, él podía llegar al tope. ¿Por qué se lanzó? Decía yo preocupada. Y el padre me decía, hija, muchos querrán escapar, pero de una o de otra manera morirán. No escaparán, me decía, muy firme en su voz, muy firme. Y me dijo, ¿sabes por qué él se lanzó al agua? Porque le cogió la corriente, me dijo. Así será, querrán escapar y no podrán, el juicio llegará. Y de la misma manera eran respuestas tan contundentes y yo quedaba callada, simplemente callada. Luego me llevó a otra escena, donde a través del techo yo podía ver, era un supermercado, la gente hacía sus compras, aquí era otra cultura totalmente distinta, eran blancos, rubios, ojos azules, otra cultura, y ellos guardaban alimento y compraban y compraban y compraban alimento. Yo podía ver esto a través del techo. Esto fue todo lo que el Señor me mostró en esta revelación. Y les voy a explicar más o menos lo que significa este sueño. Esto de las inundaciones, hermanos, va a continuar. Esto no va a dar vuelta atrás ya. Eso va a seguir y con mayor fuerza. Muchos van a seguir muriendo. El Señor guardará a su iglesia, como Él lo dijo en la revelación. Él guardará a las personas, a sus hijos fieles y verdaderos. Él los guardará porque en su palabra está. Y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Cuando el ángel me dijo que esto iba a continuar, es que eso iba a continuar, que eso no va a parar. Es eso. Cuando vi lo de la cultura china, de este joven que trepaba la torre eléctrica, hermanos, esto yo muchos meses después, cuando empezamos a ver en las noticias sobre las inundaciones, yo vi en las noticias la escena, la mismísima escena que les relaté, era en China, y la misma escena, el joven igual, no llevaba camiseta, era joven, tenía un short negro igual, la misma escena que el Señor me mostró. La única diferencia era que no trepaba una torre, sino que trepaba un poste eléctrico. Era un poste que trepaba, en lo que yo vi en las noticias. Esa era la única diferencia, que cuando yo veía esta escena en la vida real, yo regresaba realmente a lo que el Señor me había revelado, y era muy sorprendida. Obviamente que para nosotros hay cosas que nos parecen locura, pero para el Padre todo lo hace perfecto y nos puede mostrar el futuro, el pasado, lo que a Él le plazca nos puede mostrar. Y es por eso que a mí me ha sorprendido muchas cosas que el Señor me ha mostrado, que yo no sé, obviamente que no sabemos que van a acontecer, ya le place mostrarnos. La escena del supermercado. Aquí yo entendí que debemos guardar alimentos. Debemos guardar alimentos sea por cualquiera que sea la razón, hermanos, ya sea porque se va a poner la condición económica en el mundo entero peor, la situación política peor, eso no va a cambiar ya para bien, todo seguirá surgiendo como dice en su santa palabra, en tiempos malos que estamos viviendo, ya las señales se están dando, todo está ya casi todo cumplido, muchas cosas cumplidas. Esto que tenemos que guardar alimentos, hermanos. Nada más, les voy a comentar también aquí una revelación que me mostró sobre la tormenta solar. Eso también es otra revelación que se ha cumplido de la misma manera. Cuando el Señor me mostró esto, no se hablaba de la tormenta solar para absolutamente nada. Después de unos 2 meses de que el Padre me había mostrado esta revelación, el presidente Barack Obama en ese entonces, él había anunciado, hizo un anuncio a los gobiernos del mundo entero que se prepararan para la tormenta solar.
Fue allí que yo recordé aquella revelación. Y la revelación es la siguiente. Yo veía el sol, era muy incandescente, lo podía ver muy, muy cerca, como si estuviera cerca del sol. Lo podía ver. Entonces yo era muy sorprendida porque botaba llamaradas muy fuertes y, y yo decía, ¿qué es esto? Y el padre me decía, esto se llama tormenta solar. Me decía, esto se llama tormenta solar, me repetía. Y yo le decía, wow, pero si parece un dragón, le decía. Y, y uno cuando está al lado del padre, uno se siente como un bebé, hermanos. Realmente a mí me ha pasado eso, me siento como un bebé. Y él me va explicando todo. Cuando el sol botaba las llamaradas de fuego, yo sabía que venían hacia la tierra y que causarían desastres, desgracias. Lo que hemos visto hasta aquí no es nada. Eso va a seguir aumentando. Si bien es cierto, hemos visto, hermanos, durante toda la vida yo creo que han habido tormentas solares en ciertos y determinados tiempos, eh, pero como algo normal. Esto va a ser diferente, no va a ser algo normal. Van a haber tormentas solares cuando los científicos ni la ciencia entienden qué pasó, qué es lo que le está pasando al Sol. O sea, cuando no tenían que esperarlas, van a ver. Y eso ya lo ha anunciado nuestro Padre Poderoso porque Él lo conoce todo. ¿Qué más, hermanos? Eso nada más. Que el Señor les bendiga, los guarde donde quiera que estén.